Y está conmigo vía telefónica Juan José Perojo, socio de asesoría financiera en Deloitte México. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días y un placer estar con ustedes. Oye, pues hablas de tres conceptos: contención, desarrollo y estabilización frente a esta crisis del COVID-19 que, pues como ya lo hemos observado, no solo es el impacto específico de la crisis del COVID en sí, sino obviamente las consecuencias económicas que esto está teniendo. ¿Cómo explicas esta visión en estas tres etapas de contención, desarrollo y estabilización? Pues yo creo que es muy importante entender cuál está siendo el origen y todos estamos muy atentos a cuál es la evolución del problema sanitario, ¿no? Una de las características que tenemos en esta situación es que la información está siendo lejos de perfecta, ¿no? Tanto en el número de contagios a nivel global y a nivel local como el índice de fatalidad, como el comportamiento de la enfermedad en los pacientes asintomáticos y como su propia estacionalidad, son todavía incertidumbres que derivan en una incertidumbre adicional, que es cuánto tiempo va a durar este tema. Todo esto ahonda en cuál va a ser el impacto y la duración que puede llegar a tener esta crisis, y entonces es muchísimo más difícil gestionar esta situación. Y más que tomar decisiones, lo que estamos es enfrentándonos a dilemas, porque es cuál es la decisión que puedo tomar, ya sea a nivel de gobierno, o a nivel local o a nivel incluso empresarial, porque todas las decisiones tienen una serie de consecuencias y se tienen que tomar con una información que no es perfecta. Entonces es muy difícil tomar decisiones perfectas en este contexto. Y entonces esa primera fase es la de contención, hasta que ya se puede llegar a un entendimiento o a una situación en la que se puede recuperar determinada estabilidad, pero habría una segunda fase en la que hay que tomar determinadas tácticas de supresión hasta que se consiga la vacuna, ¿no? Que todavía se puede ver un poquito lejos. Sí, como mencionas, además para un tomador de decisiones en una empresa, pues no es sencillo porque depende incluso de decisiones que van más allá, que es cómo van el poder político estableciendo, digamos, umbrales en términos de reactivación económica o no, porque como dices, la discusión de fondo comienza a ser qué es más grave, si el daño económico que se está generando por, digamos, la cuarentena, versus obviamente lo inmediato que es el tener una capacidad de los sistemas de salud totalmente sobrepasada por la velocidad de contagio y por no lograr contener la curva. Y en esas dos, digamos, escenarios, ninguno de los dos positivos, pues hoy se están tomando decisiones en todo el mundo. Ayer veía, por ejemplo, en Francia que decide Emmanuel Macron extender, o Donald Trump que está incluso en una pelea federal, digamos, del gobierno central de Estados Unidos versus los estados que tienen mucha autonomía en función de quién y cómo se dice que se reactiva la economía. Y eso pues sobrepasa a las empresas, ¿no? Totalmente de acuerdo. El reto que hay aquí, el desafío es por cuánto tiempo nos ponen en estado de hibernación, con las consecuencias que tiene el estado de hibernación, porque luego eso, según más tiempo estemos, y como lo estabas mencionando ahora, es qué tal elásticas son las industrias. Pues hay industrias que pueden ser un poquito más elásticas, pero hay industrias como, por ejemplo, la de coches o la de aviones, que no apretas el botón y la demanda está ahí recuperada para todos. La característica que tiene esta crisis, que puede ser un poquito diferente que las otras, es que desde un punto de vista de la demanda estamos todos en hibernación, no podemos salir, no podemos gastar, y luego tenemos todos un clima de incertidumbre. ¿Quién se atreve ahora a comprar una casa, un coche, a salir de vacaciones, a ir a un evento? Y desde el punto de, y esto son decisiones individuales, pero luego desde el punto de vista empresarial, las soluciones estratégicas se están también poniendo en pausa. Y luego, por otro lado, tenemos la oferta. No se está pudiendo producir muchísimos elementos de la cadena productiva y se está rompiendo la cadena de suministro, ¿no? Entonces tenemos esos dos elementos que, dependiendo de cuál es el escenario de recuperación, y yo creo que es clave cuánto va a durar esta cuarentena, pues va a tener un impacto u otro. Pero las decisiones de que la cuarentena sea muy duradera desde el punto de vista económico pueden tener consecuencias trágicas, pero desde el punto de vista sanitario también. Entonces es un dilema el decidir un poco cómo priorizar, y sobre todo, como comentaba antes, ¿no? En un contexto de información imperfecta.
Sí, y luego el concepto de la resonancia o digamos cómo se retroalimenta negativamente en función de esto que mencionas, ¿no? Por un lado, si tú tienes en el sector automotriz una disrupción porque el just in time hoy simplemente no está ocurriendo, y esto cómo contamina, digamos, no solo la propia cadena de valor, la cadena de proveeduría, sino a las otras industrias y cómo se van exacerbando entre ellas, ¿no? Porque si empiezas a tener una afectación, digamos, en la producción, pues eso replica en gasto que a su vez va a generar menor demanda porque habrá menos coches, en fin. Y detener esto no parece algo relativamente sencillo ni algo que hayamos enfrentado en el pasado reciente, ¿no? No, no, totalmente, y yo creo que tocas un punto muy, muy importante y que hay que observar, que es el contagio entre los diferentes sectores. Ponte en el ejemplo que mencionabas de trabajadores o de empresas que están en el sector de la automoción, por poner un ejemplo. Si de aquí sus propios empleados dejan de cobrar o se deja de pagar unos alquileres, luego están también los propietarios de estos alquileres los que pudiesen estar afectados, que pueden tener una serie de hipotecas y entonces ya se está contagiando al sector financiero. Entonces ya empezamos a tener una serie de incumplimientos cruzados, ¿no? Y ya el problema se vuelve muchísimo más complejo porque es mucho más difícil de gestionar el problema de raíz porque luego se te está pues el efecto contagio que esto genera. Sí, por supuesto. Y luego lo otro, ¿no? Como normalmente una crisis tradicional, por ejemplo, la de 2009, si había mucha incertidumbre en el sector financiero, lo que tratabas de generar era confianza y eso era inyectar mucha liquidez a las instituciones financieras y buscar trasladar también una abundancia o generar demanda, es decir, ante la falta de confianza, pues generar demanda. Pero hoy la regla es no generes demanda porque quédate en casa. Esto a escala global en la mayoría de los países y al mismo tiempo pues negocios no quiebren. Entonces se vuelve, digamos, una contraposición que desde un punto de vista de política monetaria e incluso fiscal, pues no parece que haya una respuesta sencilla al respecto. No, para nada. Y volvemos al mismo tema. Todavía no se sabe determinadas características del virus para poder dar un poco de certidumbre y tomar decisiones teniendo todos los elementos. De momento se tienen determinadas estimaciones utilizando el caso de China, que utilizó una estrategia de contención y estuvo aproximadamente 6 u 8 semanas de cuarentena, pero ahora mismo que ya está volviendo a reactivar su economía, todavía no está full y se espera que no vaya a ser el caso durante un tiempo. Y si vemos cuál ha sido el impacto en el Producto Interior Bruto intratrimestral, pues se ha deteriorado un 10%. Entonces yo creo que eso puede ser una guía que podemos utilizar, pero como estamos mencionando, no hay un libro de actuación, no hay un caso empírico en el mundo moderno que haya contemplado este tipo de crisis. Yo creo que va a ser más intensa y confío en que vaya a ser más corta que la del 2008. Pero las consecuencias en el corto plazo pues van a ser difíciles y se necesita una respuesta global. Esto ya va más allá de una respuesta de países individuales. Si vemos cuál ha sido la respuesta de los mercados a lo que ha estado a las medidas que anunció la Fed en Estados Unidos el 23 de marzo, pues los mercados empezaron a dar la vuelta. Yo creo que esto indica, primero, el peso que tiene Estados Unidos, que eso no es novedoso, pero segundo, cómo se necesita un frente común con respecto a la respuesta en este caso. De momento estamos viendo muchas respuestas discretas y qué tumos están distinguiendo los países ricos de los países pobres. Y a veces los países con menos recursos miramos a estos países ricos como referencia, pero también hay que entender que igual los recursos y las medidas que hay en estos países no son las mismas, ¿no? Tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Entonces, lo que hace falta es que se organice un poco la respuesta para poder porque además luego el efecto contagio que mencionaba las industrias también va entre países. Claro. Una respuesta solo funciona en Estados Unidos no va a ser positivo para el resto de los países ni para Estados Unidos. Sí, y esto que mencionas me parece clave porque no es lo mismo una economía con un amplio sector informal, prácticamente de sobrevivencia, como es México. El sector informal
es de 56%, digamos, pero pensemos que el que vive día a día pues es mucho más amplio, estaremos hablando de un 30%, comparado con una nación como Francia, que puede aguantar un confinamiento mucho más largo, o el propio Estados Unidos, que al mismo tiempo, como no tiene una estructura tan robusta como en Europa de seguridad social, pues eso lo hace más terrible para los trabajadores, pero el regreso, digamos, puede ser más rápido. Y en el caso de México, pues una situación mixta en ambos. Pero te invito, Juan José, a que te mantengas en la línea. Regresamos, seguimos platicando de este tema que es pues realmente importante, y sobre todo pues ir viendo qué se hace cuando tienes información incompleta y tienes que avanzar hacia adelante y tomar decisiones, que es el caso de muchos líderes, hombres y mujeres de empresa. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Estoy hablando esta mañana con Juan José Perojo, socio de asesoría financiera en Deloitte México. Regresamos con más aquí en Imagen. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy platicando esta mañana con Juan José Perojo, socio de asesoría financiera en Deloitte México. Juan José, otra de las cosas que me llamaba la atención y que platicamos hace un momento es, veía que en los modelos, digamos, tanto de contagio, como lo mencionabas, pues la gran referencia es Wuhan, y luego viene Europa, es decir, Italia y España, pero al mismo tiempo pues puede haber una distorsión, digamos, porque los casos de China, en Wuhan particularmente, se contuvieron de otra forma, luego el caso de Italia, y nada garantiza que esos modelos funcionan o se van a replicar exactamente en otros países, por ejemplo México, en donde hay pocos datos, digamos, para hacer un modelaje en la evolución del contagio, de la tasa de contagio, y sobre todo pues hacia adelante. Y creo que es otro factor, digamos, que se va sumando a los signos de interrogación. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué estás viendo en términos de las empresas que van tomando decisiones? Pues con esta falta de datos y poca información, ¿cuál pudiese ser un camino? Nosotros lo que estamos observando es tres posibles escenarios, ¿no? Y mucho depende de por cuánto tiempo vamos a estar en esta situación de contención. Un escenario de recuperación rápida que sería en V, en el cual sería un cierre de aproximadamente unos 2-3 meses hasta julio, y aquí sería utilizando un poco el esquema que estamos viendo en el que mencionabas, o en Wuhan, o incluso en Corea del Sur, que si bien tomaron estrategias médicas significativamente diferentes, hemos visto unos resultados similares en cuanto a la reducción de casos en aproximadamente eso, ¿no? Entre 2 y 3 meses. Luego, una recuperación en U que puede asemejarse un poquito más a lo que estamos viendo en España e Italia, en la que nos llevaría, si lo trasladásemos el caso a México, hasta aproximadamente octubre, de los cierres. No serían los cierres totales, pero serían unos cierres parciales. Y tendríamos entonces determinados sectores, como estaba escuchando hace un momento a Braulio Arzuaga, que estarían un poquito sufriendo más y que posiblemente sufrirían una inelasticidad un poco mayor. Y por último, si esto se alargase un poquito más, y es lo que llamamos el escenario en L. Lo que nosotros recomendamos es modelar estos tres escenarios, entender cuáles son las necesidades de flujo y cuáles son los costes con los que son absolutamente necesario vivir en estos tres casos, y luego entender cómo esto puede encajar en sus propias estructuras de capital para entender qué necesidades y qué acciones tienen que tomar al respecto. Claro, y es que además lo que estamos viendo, como ya lo platicábamos, es pues el papel, digamos, de los gobiernos, no solo desde la óptica de política monetaria y lo de la Reserva Federal o el Banco de México, que aquí pues ha tomado ciertas medidas para dar liquidez al sistema financiero, a los bancos, pero la otra es el gobierno federal, ¿no? Directamente los apoyos fiscales que se dan, las prórrogas en materia de carga impositiva, etcétera, y que en el caso específico de México, creo que de todos los países, de los grandes, las economías importantes del G20, pues somos, no sé si Argentina, por ahí no he visto tanto, pero pues que no está tomando medidas, ¿no? Es decir, la respuesta, y eso exacerba, digamos, estos tres escenarios que ya decías, la V, la U o de plano una L. Ajá. Si yo estoy viendo
un comportamiento, un común denominador un poco en la situación, es todo el mundo a nivel incentivos está sufriendo para tomar estas decisiones precisamente por el impacto que puede tener, ¿no? Si vemos que en Estados Unidos se están ahora mismo movilizando aproximadamente un 13% del PIB, si bien vimos las primeras reacciones que tuvo el gobierno con respecto a intentar no verlo tan real como con ellos. Esto ocurrió tanto allí como en Italia, como en España, como en Inglaterra. Entonces, lo que sí que estamos viendo es un proceso de madurar la solución o la situación, aceptarla, y entonces ya se empiezan a tomar todas las decisiones monetarias y fiscales dentro de las posibilidades que tiene cada uno. Yo creo que es muy importante el que haya una estrategia médica para poder tener todos una estrategia tanto de política fiscal como económica. Si vamos viendo un poco también cuál ha sido la evolución en México, pues desde el principio en el que también no había tanto reconocimiento de cuál era la situación, ahora ya estamos empezando a ver iniciativas como la que mencionabas del IMSS, un programa de incentivos para movilizar un 1% del PIB. Yo en lo personal pensaría que es razonable que vaya a haber otras medidas que vayan a ir anunciándose según haya más claridad sobre cuál es la situación. El reto clave es que la situación médica sigue siendo muy incierta. Sin duda, yo también pienso que sería lo más razonable. Juan José, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada el día de hoy y, por supuesto, pues seguimos este diálogo realmente no solo apasionante, sino vital para tomar decisiones en un escenario como este. Muchas gracias. Ha sido un placer y un gusto saludaros. Gracias. Ahí escuchamos a Juan José Perojo, socio de asesoría financiera en Deloitte México.